Iniciamos el día de hoy con la segunda carta de Pedro, capítulo 1, iniciando en el versículo 3 hasta el versículo 11. Recordando de que la Escritura nos ha enseñado y Pedro nos ha recordado que Dios tiene un propósito para la vida nuestra. Así que tenemos que ir avanzando en ese propósito, en esa meta. Debemos conocer esa meta y ese propósito. Y la Escritura se encarga de revelarnos cada una de esas cosas. Pero debe haber un esfuerzo en nosotros, una lucha, también para que podamos alcanzar la meta. ¿Cuántos se pusieron metas en este año? Empezando enero. Ahí hay uno que se puso metas. Valiente. Dos que se pusieron metas. Tremendo. ¿Cuántos se pusieron metas en su vida espiritual? Gloria a Dios. Eso vale. Para poder llegar al crecimiento y eso, vamos a tener que avanzar. Y para avanzar, pues tenemos que tener metas claras. Y ahí es donde vienen nuestros metas personales, ¿no? Estuve investigando esta semana en cuanto a las razones por las cuales muy pocos alcanzan las metas. Así que si tú te pusiste alguna meta para este año, vas a tener que luchar contra algunas cosas personales y contra algunas cosas externas que pudieran traerte también problemas. Estaba leyendo que de acuerdo a una investigación que hizo la Universidad de Pensilvania, descubren que solamente el 8% de las personas que se plantean propósitos logran cumplirlos. Solamente el 8% alcanza las metas. Quiere decir que el 92% de aquellos que dijeron en enero voy a hacer estos mis propósitos, mis metas, en el camino van a cuitear, decimos nosotros, ¿no? Interesante. ¿Qué podemos hacer nosotros para pertenecer a ese 8% que alcanza las metas? ¿Qué podemos nosotros hacer? Entre las 4 excusas más grandes que hay es: no tengo tiempo, no tengo recursos, hay miedo al fracaso o falta motivación y entusiasmo para alcanzar las metas. Son las excusas más grandes en la investigación que se hizo. Esa misma investigación muestra de que hay 4 razones legítimas por las cuales se dejan las metas, y es porque las metas no son claras y no son específicas. Cuando la meta no es clara y no es específica, va a ser difícil que se sepa hacia dónde dirigirse. La otra razón es una falta de mentalidad positiva. Hay una actitud negativa en el camino y por eso no se alcanzan las metas. La otra es la pérdida del enfoque. En el camino nos distraemos y pudiéramos no alcanzar la meta. Esa es la otra razón. Y la última es la falta de rendición de cuentas. Debe haber un apoyo al cual se le rindan cuentas del progreso de la meta. Esas son las 4 grandes razones por las cuales no se alcanzan las metas. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero nosotros participamos de ese gran propósito. Y si nosotros somos las personas que decimos no tengo tiempo para invertirle a mi vida para alcanzar el propósito que Dios tiene para mi vida, esa es una excusa. Si yo digo no tengo los recursos para avanzar en el propósito, la meta que Dios puso para mi vida, pues tampoco voy a alcanzar. Si tengo miedo al fracaso, como aquel que le dieron un talento y dijo tengo miedo, y mejor lo escondió. El propósito que tiene Dios para nuestras vidas, de una forma clara, Pablo lo menciona en Romanos, y es que seamos o tengamos un parecido al Hijo. Ese es el gran propósito y la gran meta que Dios tiene para tu vida. Que tú te parezcas a Cristo. ¿Vamos bien ahí? Porque esto es lo que Pedro nos va a recordar en esta carta que estaremos leyendo el día de hoy. Así que Pedro aquí exhorta a la iglesia para que luchemos por esa meta, por ese propósito,
Porque ese es el propósito que Dios tiene para la vida de cada creyente. Esta es una exhortación que Pedro hace para que avancemos, no para que nos rindamos en el camino, para que no desmayemos. Y también es un aviso al que no quiere esforzarse y al que no quiere crecer. Amén. Versículo 3, vamos a iniciar en el versículo 3 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Tienes tu Biblia ahí a la mano, ve siguiendo la lectura. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino amor. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Pedro dice que nos han sido dadas. Quiere decir que tenemos los recursos. ¿Ok? Y han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, refiriéndose a Jesucristo. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, ¿qué dice tu Biblia ahí? Participantes de la naturaleza divina. Pedro está diciendo, mi hermano, mi hermana, de que la iglesia va en un camino alcanzando una meta, y tomando la meta que Pablo menciona en Romanos, que vamos a hacer un parecido a Jesucristo. Pedro está diciendo que participaremos de la naturaleza divina. Esa es la meta que presenta Pedro aquí claramente. Tú y yo llegaremos a participar de la naturaleza divina de Jesucristo. Y la otra característica es de que, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es este deseo interno que tú y yo tenemos de hacer lo malo, de pecar. Pero Pedro dice de que la meta de Dios para tu vida y para mi vida es que participemos de la naturaleza divina y que nos apartemos en totalidad de la corrupción del mundo. O sea, como que llega el momento en que este deseo interno de fallar, este deseo que nos arrastra al pecado, va a desaparecer. Eso es lo que Pedro está diciendo. Regresando al tema de las metas, bueno, aquí Pedro nos da una meta clara. Esta es la meta clara que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Participantes de la naturaleza divina. Romanos 8:29 dice: también los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces Pablo hablando en Romanos 8:29. Es la misma meta que nos están anunciando dos apóstoles diferentes en dos cartas diferentes dirigidas a dos grupos diferentes. La participación de la naturaleza divina, y la otra es un arrepentimiento genuino. Porque alejarnos de la corrupción del mundo quiere decir que nos hemos arrepentido legítimamente. ¿Sabes? Cuando tú te arrepientes, ya no vuelves a hacer esas mismas cosas. Porque quiere decir que tu mente se cambió, se transformó. ¿Vamos de acuerdo ahí? Sí, si yo hago esto que es pecado y de ahí me doy cuenta que eso es pecado, la Escritura me exhorta a arrepentirme, y eso quiere decir que cambie mi mentalidad en cuanto a esto que es pecado y ahora comience a rechazarlo, ya no me agrade, ya no busque practicarlo y cambie hacia otra dirección. Bueno, ese es el arrepentimiento. Y lo que Pedro está diciendo acá en la carta, en este primer capítulo, es de que hemos huido. La idea es huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Un arrepentimiento legítimo. La meta de Dios para tu vida, mi hermano, es de que seas hecho conforme a la imagen de Cristo y que también le demos la vuelta o la espalda totalmente al pecado. O sea, para allá vamos. ¿Ok? Ese es el plan que Dios tiene para tu vida y mi vida. Entonces, si nosotros podemos tener la meta clara, podemos dar pasos entonces para alcanzar la meta. Sí, al principio decíamos
que una de las razones por las cuales las metas no se alcanzan es porque no las tenemos claras. Bueno, Pedro se encarga de darnos una meta bien clara: participar de la naturaleza divina y alejarnos de la corrupción del mundo. Ese debe ser tu propósito. Si tú no levantaste la mano porque no te hiciste ningún propósito para este año, ese es el propósito que la Biblia tiene para tu vida. Alejarte del pecado en totalidad y participar de la naturaleza divina de Dios. Tremendo proyecto, ¿verdad? Tremendo proyecto que tiene Dios, ¿no? El asunto es de que Pedro también dice acá en esta sección que leímos que tenemos lo necesario para alcanzar esa meta. Nosotros no podemos poner la excusa de que no tenemos los recursos. Porque Pedro dijo aquí que todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿a cuál vida? A esta vida que vamos a alcanzar. Y a la piedad, o sea, a este conjunto de virtudes para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, dice que todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea que tenemos los recursos, las herramientas, todo lo necesario para que esa meta se haga realidad en tu vida y en mi vida. Participar de la naturaleza divina y alejarnos del pecado. ¿Cómo vamos con la segunda? Alejándonos del pecado. ¿Cómo vamos con esa meta y ese propósito? Que eso nos lo pusimos desde el día que le dijimos a Cristo: entra en nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, Pedro nos está desarmando y nos está diciendo: ustedes ya les fue dado todo lo que ustedes pudieran necesitar para alcanzar eso. El diccionario, cuando habla de piedad, dice que la piedad es el conjunto de actitudes que reflejan por parte del creyente veneración, respeto y temor de Dios. O sea que la piedad es el conjunto de actitudes que dan testimonio en el creyente de que venera, que respeta y de que teme a Dios. Ese es el concepto de piedad. Entonces diríamos que Pedro está diciendo que todas las cosas que pertenecen para tener una vida que da testimonio de que amamos, tememos y servimos a Dios, Él ya no lo dio. Él ya nos dio eso. Y dice que lo dio mediante su poder divino. Este es el Espíritu de Dios en tu corazón. O sea que tú tienes al Espíritu Santo como una herramienta. Espero no usar una palabra que pudiera devaluar, pero que nos va a ayudar a poder alcanzar esa meta. Quisiera que pudiéramos poner toda la atención al tema de hoy, porque es clave para nuestra vida cristiana. Es clave para nuestra afirmación en la fe. Y es clave para que podamos ver en qué posición nos encontramos nosotros, no solo en el avanzar de la promesa y el propósito de Dios, sino si estamos en el plan de Dios. No vaya a ser que estemos engañados. Y lo menos que yo quiero, mi responsabilidad con ustedes es al máximo dejarles lo más claro posible si van en el camino correcto o si no van en el camino correcto. Porque al fin de cuentas yo tendré que rendir cuentas, válgame la redundancia, de cada palabra y cada mensaje que doy desde este lugar. Y mi intención es poder dejarte bien claro esto, mi hermano, porque es tremendo lo que Pedro está diciendo aquí. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la salvación y nos ha dado las promesas, que todas son herramientas para que nosotros podamos alcanzar la meta, que es participar de la naturaleza divina y alejarnos de la corrupción del mundo. Nos toca alguna participación en eso. No es solamente el trabajo de Dios. Mira lo que dice el versículo 5
en adelante. La vida cristiana, mi hermana, la vida cristiana no es algo que ocurre de una forma espontánea, como que sucedió y ahora eres un cristiano cabal. No, hay un arranque, hay un inicio. Algunos de ustedes en este camino de fe llevan 10, 15, 20 años. Otros llevan semanas, otros llevan meses o unos 2, 3, 4 años en el camino de la fe. ¿Quién tiene 20 años en el cristianismo de los que estamos aquí? 20 años en el cristianismo. ¿Quién más tiene unos 20 años en el cristianismo? Hermana, tiene otros 20 años en el cristianismo. ¿A quién le da pena levantar la mano que ya tiene más de 20 años? No, la intención no es de que se sientan. ¿Quién tiene 10 años en el cristianismo? Frente a la hermana, 10 años. ¿Quién tiene unos 5 años en el cristianismo? Ahí está el hermano que tiene 5 años en la fe. Entre 1 y 5 años, ¿quién tiene entre 1 y 5 años en el cristianismo? 1, 2, acá. Muy bien. El Señor no le va a exigir lo mismo al que tiene 5 años en la fe que al que tiene 20 años en la fe. El Señor no le va a exigir lo mismo al que tiene 1 año en la fe que al que tiene 6 años en la fe. Eso no quiere decir que el que tiene 5 años no tiene que esforzarse. Eso quiere decir de que ha avanzado en el camino, pero tampoco puede estar haciendo las prácticas del que tiene 1 año o 1 mes en el camino de la fe. Y esto es lo que Pedro nos está aclarando en esta sección. Porque quiere decir, mis hermanos, que aquel que tiene 20 años en la fe ha avanzado en su vida 20 años para alcanzar el propósito de Dios, que es ser parecidos al Hijo, o sea, participar de la naturaleza divina y apartarse del pecado. Hay gente que ya lleva 20 años en esa lucha. Hay gente que lleva 15 años en esa lucha. Hay gente que lleva 10 años en esa lucha. Hay gente que lleva 5 años en esa lucha. Y han experimentado transformación y cambio. Y esa es una esperanza para el que está empezando. Porque dice, gloria a Dios, es posible. El hermano, la hermana, mira, su vida ha sido transformada, es posible. Entonces es un testimonio a la misma vez, ¿no? Así que la vida cristiana no es algo que ocurre de una forma espontánea. Hay un proceso, ¿no? Y es el resultado del poder del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. O sea, sola nuestra fuerza es incapaz de la transformación. Necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos ayude. La palabra que se usa ya en Hechos 1:8 cuando dice, y recibiréis poder, hablando de que el Espíritu Santo iba a llegar al creyente, esa palabra poder viene del griego dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita. ¿Sabe lo que es la dinamita, no? Un explosivo muy fuerte. Bueno, así, en ese estilo de comparación, el escritor dijo que es el poder del Espíritu Santo dentro de ti, como la fuerza de la dinamita, que cuando la pones en una montaña para construir una carretera, la destruye. Hace un hoyo y hace el camino para que avance. ¿No? Bueno, ese es el tremendo poder dentro del creyente, porque tiene al Espíritu Santo. Ese es el poder que tenemos para la vida cristiana y que se haga realidad el plan y la meta que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, todo esfuerzo, todas las ganas, diríamos nosotros. Pedro, si nos hablaría a nosotros, diría, ustedes también échenle todas las ganas. Pónganse truchas en esto. Es la nueva versión hispana. ¿En qué, Pedro, tenemos que echarle todas las ganas? ¿En qué tenemos que esforzarnos? ¿En qué tenemos nosotros que usar el poder del Espíritu Santo? Bueno, a eso mismo ustedes deben añadirle a la fe, porque a ustedes les dio fe el Señor.
le tienen que agregar virtud. A la virtud le tienen que agregar conocimiento, al conocimiento le tienen que agregar dominio propio, al dominio propio le tienen que agregar paciencia, a la paciencia le tienen que agregar piedad, a la piedad le tienen que agregar afecto fraternal y al afecto fraternal le tienen que agregar amor. Entonces Pedro está diciendo, este transcurso de la vida cristiana es un proceso continuo de esfuerzo y de agregar, de poner. No, el creyente no es un ser estático que está esperando que las cosas sucedan. El creyente es alguien que está activo, está esforzándose, es diligente, agregando para que su vida sea transformada y el plan de Dios se alcance lo más pronto posible. No hay lugar en la fe cristiana a un cristiano que espera que Dios le cambie y le transforme toda la vida sin ninguna pizca de esfuerzo. No, el creyente legítimo, el creyente que ama a Dios, que quiere agradar a Dios, se esfuerza y lucha para agradarle a ese Señor. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Hermanos, el Señor tiene un plan para ustedes y es que ustedes van a participar de su naturaleza. Ustedes van a ser semejantes a Él. Y es más, ustedes se van a alejar del pecado, le van a dar la espalda a la corrupción del mundo y ese asunto de la concupiscencia ya no les controlará. Tendrán ustedes la capacidad de dominar esos impulsos y deseos. Pero tienen que ser diligentes en su camino. Tienen que ser esforzados. Ustedes tienen fe, bueno, agréguenle virtud. Oh, tienen virtud también, bueno, en el camino, entonces agréguenle conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Tenemos que esforzarnos. Entonces hay algo que hacer. Y esto nos lleva a este otro punto. Tenemos pasos claros para alcanzar la meta. No podemos decir, Dios nos dio una dirección, pero no nos dio el mapa. Nos dio el mapa, cómo llegar al lugar. Nos dijo cómo podíamos nosotros llegar. Así que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para alcanzar esa madurez espiritual. Nosotros tenemos que agregar ingredientes. La palabra diligente lo que quiere decir es rápido y exacto y constante. O sea, cuando Pedro dice, poniendo toda diligencia, o sea, rápido, no se detenga, no esperen, empiezo el domingo, empiezo el lunes. Hoy es sábado, no, voy a empezar el lunes con mi vida espiritual. No, Pedro dice, es rápido, es ya, diligentemente. Y hay que hacerlo de una forma exacta, no a medias. Perfecto. El cristianismo debe poner un sentido en el corazón de cada creyente de alcanzar la excelencia. Esforzarte en todo para la gloria de Dios. Amén. Esforzarnos hasta donde más podamos. Y cuando no podamos más, todavía podemos esforzarnos un poquito más. Amén. Alguien decía, cuando tu mejor esfuerzo no es suficiente, quiere decir que te tienes que esforzar más. Y es una realidad. Este hombre que escribió este libro decía, mi hijo yo lo vi estudiar, yo lo vi desvelarse y llegó a la escuela, hizo el examen y no sacó una A, sacó una C. Y dice, yo lo vi que se esforzó y le echó ganas. Dice, pero ahí descubrí que nuestro máximo, cuando no es suficiente, tenemos que esforzarnos más. Porque el estándar no se va a bajar. El esfuerzo es el que tiene que aumentar. El estándar lo puso ya Pedro, la naturaleza divina. Lo puso ya Pablo, conforme a la imagen del Hijo. Alejados del pecado. El esfuerzo tenemos que irlo haciendo con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Y de una forma para que podamos entender cada una de las cosas que debemos ir esforzando y trabajando en nuestra vida, podemos ir viendo esto. Pedro dijo que a la fe la conocemos, hay que agregarle virtud. Otras palabras para entender virtud sería excelencia moral. En otras palabras, hay que buscar el estándar divino. Este es nuestro esfuerzo, nuestra lucha. La otra cosa que Pedro dijo que teníamos que agregar es conocimiento. Y eso tú y yo lo sabemos. Conocimiento.
Bueno, Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consta en conocer a Dios. Y tú sabes que esta palabra conocer no solamente trata del punto intelectual, sino que está hablando de intimidad. Conocer. Como cuando Abraham conoció a Sara, como cuando José conoció a María. Habla de cercanía, de intimidad. Lo que Pedro está diciendo es de que debemos buscar la excelencia moral y debemos buscar la íntima y perfecta relación con Dios para poder alcanzar la meta, participar de la naturaleza divina. Nuestra vida va en proporción a nuestra intimidad con Dios. Nuestra vida va en proporción a la intimidad que pasamos con Dios. Por eso no pudiéramos tampoco de alguna forma marcar nuestra espiritualidad por el tiempo que llevamos en el cristianismo, sino por el tiempo que pasamos con el Señor en intimidad. Es ahí donde se dará el verdadero crecimiento espiritual. Es ahí donde verdaderamente podremos vencer el pecado del mundo. También Pedro decía que teníamos que agregar dominio propio. Y el dominio propio no es otra cosa más que a la capacidad de controlar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, y actuar de una manera responsable y de una forma racional. Quiere decir que ya no debe existir este asunto de que me manejan mis emociones, me manejan mis sentimientos, hay algo que me controla, yo no sé cómo controlarlo. Pedro dice: tú tienes que agregar dominio propio. ¿Y cómo lo hago? Tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti para poder controlar cualquier impulso que pudiera existir dentro de ti. Por eso el cristianismo va en contra del mundo, porque el mundo dice: sigue tu corazón, pero la Biblia dice: el corazón es engañoso. No sigas tu corazón, sigue la palabra de Dios. Dominio propio, la capacidad de controlar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Ya ves que la Escritura dice que debemos poner todo sentimiento y someterlo a la obediencia de Cristo. Eso quiere decir que tenemos la capacidad de hacerlo. Y eso es lo que Pedro está diciéndonos: mis hermanos, ustedes tienen todo lo necesario para poder cumplir estas características. ¿Vamos bien ahí? Y dice que hay que agregar paciencia también. Bueno, la paciencia a la que la Escritura se refiere, mis hermanos, es el poder soportar en medio de las pruebas, mantenerte en las pruebas firme en la fe, como la casa en la roca cuando vino la tormenta, firme en Cristo Jesús. No desmayar, no tirar la toalla, no decir ya no juego a la iglesia, mantenerte firme en la roca que es Cristo Jesús. Eso es paciencia, y eso nos va a librar de cobardía y de desaliento. Otros ingredientes que pudieran hacernos alejar de la meta de Dios. La otra cosa que Pedro dijo que había que agregar era piedad, y esto tiene que ver con la sumisión a Dios, someternos a Dios, humildad, humillarnos ante Dios. Deja el orgullo ya a un lado, la arrogancia, yo soy importante, yo valgo mucho, a la basura con eso, y someternos al Dios, y que Él sea el único digno de gloria y honor. Y esto nos va a ayudar. Otra cosa que Pedro dijo que había que agregar es el afecto fraternal. Y este es el diccionario dice que es un sentimiento de profunda conexión y cariño y respeto entre hermanos. Afecto fraternal. Conexión profunda, cariño y respeto entre nosotros como hijos de Dios. Amén. Y la última es el amor. Hay que agregar amor.
Y este amor es el amor ágape, es el amor perfecto, es el amor que no espera nada a cambio, es el amor que lo entrega todo. Es el que cubre multitud de pecados. Es el amor que está por encima de todo. Y ese amor Dios nos lo ha dado. En la búsqueda del bien del prójimo, hacemos actos que beneficien a los demás. Y eso tenemos nosotros que agregar. Porque esas características son de la naturaleza divina del Señor. Y entonces tú y yo tenemos que ir adoptando esas características, porque la meta es esa, ser partícipes de la naturaleza divina. Ese es el deber nuestro, ese debiera ser, si tuviéramos algún tipo de afán, mis hermanos, ese debería ser nuestro afán. Poder cumplir, experimentar y practicar cada una de esas virtudes que Pedro menciona. Versículo 8, Pedro nos habla de los resultados que va a haber después de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha y de utilizar todo aquello que Dios nos ha dado. Versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no es, yo tengo un poquito de virtud, un poquito de paciencia. Dice, si estas cosas están, 1, 2, y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Entonces el creyente que practica las virtudes trae fruto al Señor. Y Jesucristo dijo: lejos de mí nada podéis hacer. Y él estaba diciendo que somos como ramas pegadas a la vid que producen fruto porque se alimentan de la vid que es el mismo Cristo. Pero las ramas que están lejos de esa vid no producen fruto. Y Jesucristo dijo: y mi Padre los podará, les va a quitar las hojitas amarillentas, los tronquitos secos, el pecado, todo eso. Y entonces llevaríamos mucho fruto, no solamente fruto, sino mucho fruto. Bueno, Pedro dijo: estas prácticas en la vida de ustedes no los van a dejar ser cristianos pasivos, tranquilos. ¿Sabes? El cristiano que no quiere predicar el evangelio para que nadie se ofenda. Dice Pedro: si tú practicas estas cosas, no vas a tener esa actitud. Entonces el cristiano que no le cuenta a nadie que es cristiano para que lo sigan invitando a las fiestas, ese cristiano, si practica estas cosas, dice la Escritura, ¿quién será un cristiano que da fruto? Nosotros tenemos que llevarle fruto al Señor. Entonces Pedro dijo: si esto está y abunda, ustedes no serán cristianos ociosos, ustedes no serán cristianos sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que dice: yo no tengo nada de eso, ¿qué? Si tiene algo, dice Pedro, ¿qué tiene? Tiene la vista corta, está ciego. Un cristiano que no ve, un cristiano que no sabe para dónde va, que se tropieza con todo, que choca con todo, que no puede guiar a otro. Jesucristo dijo: un ciego no puede guiar a otro ciego. Dice: aquel que no tiene estas cosas tiene la vista cortita, no ve mucho, ve borroso, como yo, de cerca. Me quito los lentes y veo líneas de colores. Tengo que poner los lentes y ya veo. Y tengo que aumentar el tamaño de la letra para poder leer, porque este asunto va a empeorar. Bueno, la vida espiritual del creyente que no tiene las virtudes que Pedro dijo es así. No puede ver,
ciego. ¿Y qué más ha hecho? Ha olvidado la purificación de sus antiguos. Se le olvidó que Cristo le perdonó. Se le olvidó que Cristo le sanó. Se le olvidó que era pecador y Cristo en la cruz se entregó para él ser liberado del castigo. Amnesia espiritual. Se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, así que mis hermanos, dice Pedro, tanto más ustedes procuren hacer firme vuestra vocación. ¿Y qué dice? Elección. Y Pedro vuelve a utilizar esta palabra que nos la mencionó varias veces en la primera carta y que nosotros entendíamos que la elección es Dios escogiendo de entre la humanidad a algunos. Y ya vimos para qué. Para que participen de la naturaleza divina y para que se alejen de la corrupción del pecado. Vamos descubriendo en el camino el propósito de Dios. ¿Para quién te eligió Dios? Para que participes de la naturaleza divina y para que te alejes de la corrupción del pecado. Para eso sí. Para eso nos escogió Dios. Una elección divina, ¿no? Dice, porque haciendo estas cosas, ¿qué más dice? No caeréis jamás. ¿Te das cuenta? El tremendo beneficio que tiene el creyente. No caer jamás. ¿Cuántas veces caemos nosotros en nuestra vida de fe? Bueno, Pedro dice, si estas cosas abundan, practicas, vives, ¿qué crees? Ya no vas a caer más. ¿Sabes qué es lo que lo hace más fuerte esto, mi hermano? De que es el Espíritu Santo revelándoselo a Pedro para que lo escriba. Quiere decir que estas son palabras de Dios. O sea, Dios está diciendo, mis hijos, ustedes no tienen que caer jamás. No es tal cosa que, ¡ay, resbalé! Pedro dice, no tienen que caer jamás. Porque ustedes deben estar en un constante practicar estas virtudes. Porque ustedes tienen la habilidad de hacerlo, porque se les dio todo para lograrlo. Se nos dio la salvación, el Espíritu Santo y todo lo que nos decía en los primeros versos. Dice el versículo 11, porque de esta manera, ¿qué va a pasar? Os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí es donde se pone más difícil el asunto. Porque Pedro dice, si ustedes hacen estas cosas, si ustedes abundan en estas cosas, la puerta amplia para la entrada al cielo se abre para ustedes. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no lo practicamos? La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. O sea que Pedro no está diciéndole a la iglesia en sí, iglesia, esfuérzate para entrar al cielo, porque nosotros no creemos que es por obras. La Escritura dice que es por gracia, para que nadie se gloríe. Lo que Pedro está haciendo aquí, mis hermanos, es una diferencia entre el creyente legítimo y entre el que cree que es creyente. Y nos está dando unas virtudes para que hagamos un análisis y una interpretación interna de nuestra vida y podamos ver si nosotros estamos en el camino de la transformación y en el alcance de la participación divina. Por eso Pedro dijo, es una elección. Santiago 2:17 dice, una fe sin obras es una fe muerta, y una fe muerta no sirve para nada.
La misma fe produce obras. Si no tienes fe, no produces obras, es lo que Santiago dice. Lo que Pedro está diciendo es, a ti se te dio todo. Y este todo se manifiesta en estas virtudes. Es lo mismo lo que Pedro está diciendo. Por eso te decía que esto es de suma importancia para nosotros, porque podemos ahora, con esta lectura que hemos tenido, podemos regresar, y ya con esto termino, podemos regresar otra vez al versículo 3 y vamos a poder ver de otra manera lo que Pedro inició diciendo. Pedro está diciendo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En otras palabras, todo lo que pertenece al estilo de vida cristiana y a la piedad, que es el conjunto de actitudes que reflejan por parte del creyente veneración, respeto y amor. En otras palabras, todas estas virtudes, mis hermanos, y capacidades, dice Pedro, te fueron dadas. O sea, tú tienes la fe, la paciencia. ¿Qué más nos decía Pedro? El conocimiento, el dominio propio, la piedad, el amor fraternal y el amor ágape. Pedro está diciendo, todas las cosas que pertenecen a esta vida de participación con lo divino, dice el versículo 3, nos han sido dadas por su divino poder. Todo esto, dice Pedro, ya te lo dio Dios. ¿Ok? Y su divino poder es el Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo llegó a nosotros, nos dio dominio propio. Cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, nos dio paciencia, la capacidad de soportar en medio de las tribulaciones. Eso es lo que Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el resto del mundo. Testigo quiere decir mártir. En otras palabras, lo que la Escritura dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes tendrán la capacidad de mantenerse firmes hasta la muerte, defendiendo la verdad, siendo testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. No es de a ver si pueden, es de que no, eso nos va a hacer hacerlo. Cuando ustedes se los lleven a las sinagogas, no se preocupen en qué van a decir, porque el Espíritu Santo lo hará por ustedes. Entonces, ese tipo de promesas lo que están haciendo es una afirmación en el creyente de que tiene toda una capacidad interna para que el propósito y la meta que tiene Dios para cada uno de los creyentes se haga realidad. Dios no falla. Por eso Pedro dijo que habíamos sido elegidos. O sea, tú, mi hermano, vas a llegar a cumplir el propósito de Dios. Lo que Pedro nos está invitando a hacer es, espera, ¿estoy yo en el propósito de Dios? ¿Mi vida está dando testimonio que estoy en el propósito de Dios? ¿O es necesario de que ahora vaya con el Señor y le diga, Dios mío, ayúdame? Porque parece que no estoy en tu propósito. Y si no estoy en tu propósito, pudiera ser que no estoy en tus manos. El versículo 3 continúa diciendo que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vida íntima decíamos que era eso. O sea que el creyente tiene todas las virtudes y tiene intimidad con Dios. Por medio de esas cosas, versículo 4, nos ha dado promesas grandísimas. ¿Para qué? Para que participemos de esa naturaleza. A través de la práctica de esas actitudes o de esas virtudes, se nos promete que participaremos de la naturaleza divina. Y también al final dijo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hemos huido del mundo. Eso quiere decir que el creyente no practica el pecado, que le ha dado la espalda al mundo. Esa es la transformación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. No podemos nosotros vernos como incapaces
yo no puedo, lo que Dios pide es demasiado, la exigencia de Dios es mucha, eso nadie lo puede lograr, porque Pedro dice, se te dio todo para hacerlo realidad, se te dio todo para que lo vivas, para que lo logres, ya se te dio. ¿Por qué? Porque tú fuiste elegido. En el momento de tu elección, hermano, Dios te dio todo lo necesario para que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Si tú no cumples el propósito de Dios en tu vida, es una evidencia de que no hubo una elección en tu vida. Si cumples el propósito de Dios en tu vida, quiere decir que Dios te eligió. Eso es lo pesado de la carta de Pedro. Por eso recomiendan estas cartas para aquellos que están iniciando el Evangelio, que sea una especie de discipulado, para que el compromiso con el Señor sea un compromiso al 100%. El cristiano legítimo vive y practica esto, porque esa es la garantía de un cielo abierto. Si aquel que no practica estas cosas, entonces el cielo está cerrado. ¿Cómo pudiéramos nosotros entrar a la presencia de Dios? ¿Por nuestras fuerzas? Imposible. Necesitamos el Espíritu de Dios. Pero Pedro dijo, ya lo tienes. Mis hermanos, nos corresponde a nosotros entonces remeditar estas palabras de Pedro, volverlas a masticar, a rumiarlas otra vez, porque quiere decir que tú y yo no tenemos ninguna excusa para decir no puedo alcanzar el estándar que la Biblia me pide. Tú y yo tenemos todo lo necesario para alcanzar el estándar. Tú y yo tenemos todo lo necesario para decirle no al pecado. No hay tal cosa de que me maneja, me mueve, me gobierna. No, ya no somos esclavos del pecado. Pertenecemos a Cristo. ¿O no es eso lo que la Escritura dice? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros recaemos y recaemos y recaemos y recaemos? ¿Qué será? ¿Será que estamos o no estamos? ¿Será que nos importa o no nos importa? Estamos hablando de vida eterna. Todo lo que hoy aprendimos, mis hermanos, podemos verlo como una advertencia o podemos verlo como una afirmación. Gloria a Dios, estamos en el camino correcto. Podemos verlo como una exhortación, sigue avanzando, porque esto es lo que todos los creyentes alrededor del mundo están viviendo, lo que nos decía Pedro la semana pasada. Para unos es un llamado a la excelencia, para otros es un llamado a seguir adelante. No pongas en poco tu vida cristiana. No costó 20 pesos, costó la sangre preciosa de Cristo. Lo entregó todo por ti, porque tiene un plan para tu vida. Eres su proyecto, y el que inició la buena obra la va a terminar. Gracias a Dios estamos vivos todavía, que es la única oportunidad que tenemos para arreglar nuestra situación con Dios. Y podemos comprometernos nosotros para el resto de nuestros días. Que podamos nosotros ir con el Señor y decirle: Padre, de aquí en adelante, este 2024 va a ser diferente. Mi vida espiritual brillará. El mundo va a saber, soy cristiano. Y anunciemos esta verdad. Y otros se conviertan. El viernes aprendíamos que eso es lo que glorifica a Dios, porque Él se glorifica en su iglesia. Debemos nosotros cumplir entonces las exigencias de la Biblia, tomando en cuenta que tenemos todo lo necesario para cumplir. No hay tal cosa que no podemos.
No más excusas para el Señor. Más resultados, más frutos. Roguemos por su poder y por su ayuda. Amén. Cerremos nuestros ojos. Bendito Padre, te damos gracias por el día. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.